Hasta ahora lo que hemos estudiado en el inheritance o en la herencia de Python es una única clase padre, una única clase hija. Entonces vimos que la clase hija podía heredar fácilmente los métodos de la clase padre, pero ¿qué va a suceder si ahora yo tengo varias clases padres? ¿Cómo puedo hacer herencia de varias clases diferentes? Para eso vamos a estudiar cómo hacer el inheritance en Python múltiple o herencia múltiple con Python en la programación orientada a objetos. En un video anterior comenzamos a aprender sobre la herencia de la programación orientada a objetos en Python. Si no has visto esos videos, te lo dejo aquí en esta tarjeta para que puedas acompañar este desarrollo. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Python nos va a permitir que una subclase herede los métodos de múltiples superclases, dándole la posibilidad de acceder a una multitud de métodos, pero cuando hay métodos comunes, bien sea un método de instancia, un método estático, un método de clase, si son comunes, es decir, si tienen el mismo nombre dentro de esas clases que estamos tratando de heredar, Python siempre le dará prioridad a la superclase que esté más a la izquierda al momento de la declaración. Para entender ese fenómeno de la herencia múltiple, vamos a crear aquí este sencillo ejemplo. De hecho es un ejemplo de juguete, pero que nos permite ver cómo se hace la herencia de múltiples clases y cómo se da la prioridad a las clases cuando existen dos métodos que de pronto se llamen muy parecidos. Inicialmente digamos que yo tengo una clase, class, que se llame A, la primera letra del abecedario, dos puntos. Tengo mi clase que le quiero crear su método constructor. Sabemos que se define como init. Como es un método de instancia, recibe la autorreferencia self. Y en este caso, pues vamos a hacer algo bien simple, solo que al momento de construirlo, mire que si yo no le digito nada, es más, si no le creo un método constructor, Python por defecto siempre va a llamar o invocar el método constructor por defecto, porque ese método es obligatorio. Si usted no lo programa, Python va a utilizar el que él tiene por defecto instalado. De hecho, lo vimos en el ejemplo pasado cuando habíamos creado la clase triángulo, que le habíamos colocado un pass, que en ese caso Python, a pesar de cuando instanciamos el objeto, él lo que hace es llamar ese método constructor por defecto. Aquí simplemente, para entender un poco lo de la herencia múltiple, vamos a colocar un print y vamos a decir que cuando entra aquí al método constructor fue cuando de hecho construimos ese objeto. Entonces le vamos a decir yo soy la clase. Básicamente entonces cuando instanciemos un objeto acá, si yo quiero instanciar un objeto en el principal, digamos que la A igual a, mire que aquí estoy instanciando el objeto A, lo que va a hacer es solo crear dentro de la memoria ese objeto del tipo A y va a aparecer en la pantalla yo soy la clase A. Entonces mire, yo soy la clase A. Ahora pues todo sencillo. Pero vamos a crear una segunda clase que será la segunda letra del abecedario, que en este caso es la letra B. Y lo mismo, cuando cree el objeto o la instanciemos, vamos a decir simplemente yo soy la clase B. Finalmente, vamos a crear una última clase que será la tercera letra del abecedario, que es la letra C mayúscula, donde nuevamente esta será la clase C. Pero para hacerlo entonces más entendible, como yo quiero hacer herencia múltiple, entonces digamos que esta clase C de hecho me herede estas dos clases, me herede tanto lo que hay en clase A y me herede tanto los métodos y atributos y todo lo que hay en la clase B. Ya sabemos que para heredar basta con simplemente en la creación de la clase, en este caso la clase C, colocar los paréntesis y decirle quién va a ser su padre. En este caso le va a decir que su padre va a ser la clase A. Pero también quiero que su padre sea la clase B. Entonces voy a separar con una coma y le pongo que también quiero que herede todo lo que existe dentro de la clase B. Listo. Entonces mire que como esta es una subclase o es una clase hija, de hecho ya yo no necesitaba ni siquiera crear este método constructor, porque de hecho si yo creo aquí un pass, por ejemplo, ya lo habíamos visto, él lo que va a hacer es que a heredar los métodos constructores de su padre. Pero entonces, ¿a cuál va a heredar? ¿Será el de la clase A o el de la clase B? Porque tiene dos padres. De hecho, si instanciamos aquí C, un objeto que llame C minúsculo, sabemos que para instanciarlo hay que llamar
la clase, que la clase es C mayúscula, abro y cierro, solamente instanciando el objeto para colocarlo dentro de la memoria. Al yo ejecutar esto, vamos a ver que él me va a decir, vea, yo soy la clase A. En otras palabras, mire que lo que hizo aquí C, como no tenemos nada programado, pero tiene dos padres, él automáticamente lo que hizo fue heredar el constructor de la clase A. ¿Por qué? Por lo que decía la definición. Mire, aquí estamos viendo la prioridad. Python le va a dar prioridad a la superclase que esté más a la izquierda en la declaración siempre y cuando hayan métodos comunes dentro de la superclase. Mire que aquí esos dos métodos son comunes, es decir, se llaman igual. Mire, aquí hay un método que se llama init en la clase A, pero mire que también existe el mismo método init en la clase B. Son comunes, tienen el mismo nombre. Entonces, al tener los dos el mismo nombre y al decirle a Python que es que le está heredando esas dos, él siempre le da prioridad a la que esté más a la izquierda. En este caso, la clase más a la izquierda es A. Si usted ponía B aquí a la izquierda y aquí ponía A, ahí usted va a ver que ahora él ya no va a heredar el constructor de la clase A, sino que en este caso, vea, va a heredar el de la clase B. Entonces, ya con eso vemos que cuando existan métodos con el mismo nombre, siempre le da prioridad al que usted declaró primero más a la izquierda aquí dentro de los paréntesis. Quien te habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de controlautomaticoeducación.com. Si tú deseas ver todos los videos de nuestro curso gratuito de Python en español para principiantes, te los voy a dejar en orden en esta tarjeta que está saliendo aquí encima. Así que solo dale clic y aprende a programar con Python. Pero entonces, para hacerlo un poco más diferente, vamos a crear métodos específicos para la clase A y otro método para la clase B. Digamos que aquí voy a llamar, digamos que un método A minúsculo, que sea un método de instancia. Ponemos la autorreferencia self si es un método de instancia, como lo vimos. Y aquí nuevamente, esto es un método que solo va a ser específico a esta clase A. Entonces, imprimamos print. Este va a ser entonces, mire que este método A, como está dentro de la herencia, es decir que al momento de instanciar C, yo puedo acceder tranquilamente a ese método propio de mi papá, del padre A, porque está ahí en la herencia. Entonces aquí, este sería el método heredado. Método heredado de la clase A. Vamos a hacer un copy paste aquí. Vamos a hacer otro método diferente, pero para la clase B. A este lo vamos a llamar B minúscula y este será B. Mire que ahora este método A es totalmente de la clase A porque se llama A minúscula y este es otro método diferente que solo le pertenece a la clase B. Sin embargo, esos dos métodos también le van a pertenecer a la clase C porque esa clase C tiene esos dos papás. Entonces él accede, como ya vimos con anterioridad, a ambos métodos. De hecho, aquí podemos verlo. Si tenemos C, con el dot notation podemos acceder a todos los atributos que tenga C. Mire, a los atributos y métodos. ¿Pero qué atributos y métodos tiene C? Pues programados propios no tiene ninguno. Pero sí tiene los de los papás. Entonces, punto con el dot notation. Vea que aquí me van a salir los dos métodos. Un método pertenece al papá A mayúscula, que el método se llama A minúscula. Abre y cierra, porque vemos que es un método de instancia. Y lo mismo aquí en C. Punto. Tenemos el método B minúscula. ¿Te está gustando los videos de este canal? Entonces, ¿por qué no le das clic ahí, a ese botón rojo, para que te suscribas a este canal y me regalas un like? Además, si quieres ver todos los videos relacionados a la programación orientada a objetos únicamente de Python que tenemos aquí, te los dejo en orden en esta tarjeta que está saliendo aquí encima. Es más, incluso el propio método C, como lo vimos, que todos los hijos también tienen sus propios atributos. C también podría tener su propio método propio que no van a tener los papás. Entonces aquí yo podría definir un método C minúsculo, self, dos puntos, y en este caso también hagamos un print, que este será, este es el método propio de la clase C. Este método él no lo está heredando, sino que es propio, personal de él mismo. Y él va a heredar estos, este lo hereda de la clase B y este lo hereda de la clase A. Entonces aquí lo mismo, ya en C podemos acceder al método propio, que era en este caso C minúsculo. Y si ejecutamos acá, pues mire que lo que esperábamos, el primero heredó aquí
El método del papá de la clase A le heredó el método de la clase A, también hizo lo mismo, heredando el método de la clase B. Y también pudimos acceder a un método propio de la clase C. Entonces con esto ya usted se da cuenta que puede heredar todo lo que quiera de todas las clases que usted vaya tomando, bien sea que las esté descargando de un repositorio que usted mismo o misma los esté programando. De esa manera puede ir heredando y no repetir código que, por ejemplo, ya pudo haber sido programado en alguna de esas clases. Ha llegado la hora de realizar el reto de este video sobre herencia múltiple. Espero que lo hagas para que efectivamente aprendas a programar con Python. El reto consiste en construir dos superclases, donde una será la clase llamada empleados, que pida en consola el nombre del empleado en un método de instancia. La segunda clase se llamará salario y esta clase va a pedir también en consola el salario o los honorarios del empleado también a través de un método de instancia. Seguidamente se pide crear una clase hija, la cual llamaremos como designación, y esta clase hija irá a heredar las dos clases que hemos programado con anterioridad. Esta clase de designación tendrá un método de instancia que le va a designar el cargo del empleado dentro de la empresa. Finalmente vamos a verificar ese código y para eso vamos a instanciar un objeto de la clase designación y vamos a verificar si dicho objeto pues contiene los métodos de instancia provenientes de la clase empleado y de la clase salario. Escribe tu código en los comentarios de este video y te estaré dejando corazones y me gusta para saber que estás aprendiendo a programar con este curso. Básicamente el código funcionaría de la siguiente manera, donde tenemos las dos clases padres, empleados y salarios, y tenemos la clase hija, la cual deberás solucionar aplicando la metodología que hemos aprendido en este video. Observe que aquí únicamente estamos instanciando un solo objeto llamado person directamente con la clase hija. Y mire que podemos acceder tanto al nombre del empleado, que es uno de los métodos de la clase padre 1, podemos acceder a fee, que son los honorarios, que es un método de la clase 2, y finalmente design, que es un método de instancia del propio de la clase hija. Y observe que solamente con haber hecho una sola instanciación, como estamos utilizando la herencia múltiple, podemos acceder a los diferentes métodos y atributos que contienen las diversas superclases. Si ejecutamos, me pide el nombre del empleado. Me dice que el nombre del empleado es Sergio. Posteriormente me pide el salario del empleado, digamos que sean $1000, que es lo que estamos viendo aquí. Y finalmente me dice cuál es la designación o el cargo del empleado. Decimos que es programador y aquí vemos la designación. Todos esos métodos únicamente están aquí dentro de este objeto person. Suscríbete a este canal si deseas continuar aprendiendo sobre Python y la teoría del control. Te hago la invitación de que veas toda nuestra lista de reproducción completa, que veas la lista sobre programación orientada a objetos y por supuesto que veas nuestro próximo video sobre polimorfismo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.